Dicen que algunas apariciones no buscan ser vistas, buscan ser recordadas, que hay presencias que no vienen del cielo ni del infierno, sino de algo mucho más antiguo. Esta noche, en Leyendas Pueblerinas, quiero contarte una historia que ha recorrido distintos pueblos de México. Una figura extraña, vestida como predicador, que llega sin ser invitado y se va cuando ya es demasiado tarde. Esta es la leyenda del apóstol mortuorio. Todo comenzó en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo, allá por 1993. No era un lugar muy conocido. Apenas unas cuantas calles de terracería, casas de adobe y techos de lámina. La iglesia del pueblo llevaba años cerrada. El cura se había ido y nunca mandaron a otro. Desde entonces nadie más había cruzado la reja oxidada del templo. Hasta que él llegó. Nadie lo vio llegar exactamente. Pero al amanecer del 1 de octubre, apareció sentado en una de las bancas frente a la iglesia. Era alto, encorvado, vestido con una túnica negra hasta los tobillos. Llevaba una capucha que le cubría el rostro por completo. Y en el pecho colgaba un rosario enorme, con cuentas de madera ennegrecida como si hubieran pasado por fuego. En las manos sostenía una Biblia gruesa, vieja, forrada con cuero resquebrajado. Algunos dijeron que le faltaban páginas, otros que las tenía escritas a mano. No pedía limosna, no hablaba, pero a las 3 de la tarde en punto, todos los días, se ponía de pie, abría su libro y empezaba a predicar. No lo hacía en voz alta. Hablaba como para sí mismo, recitando versículos que nadie entendía del todo. Su voz era profunda, quebrada, pero había algo hipnótico en su forma de decir las palabras, como si no las estuviera leyendo, sino recordando. Durante los primeros días los vecinos lo observaban desde lejos. Algunos niños se burlaban, le decían loco, pero nadie se atrevía a acercarse mucho, y entonces ocurrió lo primero. Una mujer mayor, doña Rosalía, murió en su casa. Tenía 86 años, y aunque su salud era frágil, no había señales de enfermedad grave. Cuando su nieta fue a verla esa mañana, la encontró sentada en su mecedora, con los ojos abiertos, fijos en la puerta. En el umbral, había una vela negra encendida. A sus pies, una hoja quemada, arrancada de una Biblia. Estaba marcada con un versículo del Apocalipsis. Nadie supo cómo llegó ahí. A los pocos días, otro vecino murió, el mismo patrón, la vela negra, la hoja y el predicador. Seguía allí, sentado en la banca, como si nada. La gente comenzó a murmurar. Decían que era un enviado de Dios, un anunciador del fin de los tiempos. Pero otros, los más ancianos, hablaban de algo distinto, de una figura conocida como el apóstol del silencio. Un emisario de la muerte que llegaba a los pueblos en ruina justo antes de una tragedia, no para salvar, sino para marcar. El miedo creció tanto que un grupo de hombres intentó sacarlo del pueblo. Lo rodearon una noche, armados con machetes y palos. Le exigieron que se fuera. Dicen que él solo los miró desde debajo de la capucha y que sus ojos no eran humanos. Eran completamente negros. Nadie volvió a tocarlo. Lo que pasó después fue aún más extraño. La iglesia, que llevaba años cerrada, comenzó a sonar cada noche. Campanadas a las 3 de la madrugada, pero nadie entraba. Las puertas estaban selladas. Cuando un joven llamado Matías intentó forzarlas para ver qué pasaba adentro, desapareció. Lo encontraron 2 días después en el panteón, cubierto de tierra, con la lengua arrancada, y en su pecho, una cruz dibujada con ceniza. El apóstol desapareció una mañana, como si se hubiera desvanecido, pero la historia no terminó ahí. Un mes después, en un pueblo de San Luis Potosí, una figura idéntica apareció en otra iglesia abandonada. Mismo atuendo, misma Biblia, mismas muertes. Allí murieron 7 personas en una semana. Algunas eran ancianas, otras jóvenes. Todas tenían en común una cosa. Habían tenido contacto directo con él. Le hablaron, lo tocaron, se burlaron. Las velas negras volvieron a aparecer, las páginas rotas, y en cada una un versículo diferente. Pero todos hablaban del juicio, del fuego, de los que serán marcados. Dicen que esta figura,
Ha seguido apareciendo en distintos pueblos de México, siempre en lugares olvidados donde la iglesia ya no tiene voz, siempre trayendo consigo un mensaje. El fin no llega con truenos, llega con pasos lentos y oraciones apagadas. Algunos creen que es un espíritu antiguo, otros que es parte de una orden secreta, un ritual ancestral que castiga a los pueblos que han perdido la fe. Pero nadie tiene pruebas, no hay fotos, no hay videos, solo testimonios y el miedo. Porque cuando alguien dice que vio al apóstol mortuorio, el silencio en el pueblo se vuelve más espeso. Y las campanas, aunque nadie las toque, comienzan a sonar de nuevo. A veces las leyendas nacen del miedo, otras del castigo. Pero hay historias que se niegan a morir, porque tal vez todavía no han terminado. Gracias por escuchar este relato en Leyendas Pueblerinas. Si conoces alguna aparición similar, si en tu comunidad alguien recuerda una figura como esta, compártela, porque donde hay silencio, también hay ecos. Y aquí, en este espacio, estamos escuchando.